Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, gracias te damos en esta tarde por tus misericordias. Te hemos exaltado, te hemos alabado y ahora nos disponemos en tu palabra a reflexionar. Pongo en tus manos a tu iglesia, mi vida, Señor, como instrumento. Padre, háblanos a tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, que traiga vida a nuestros corazones. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Controlando la lengua. Póngala ahí, segunda parte. Los que hace 8 días iniciamos. Ese es el tema. ¿Cuántas veces quizás nos ha tocado escuchar la expresión o nos ha tocado decirla cuando alguno de los niños pequeños de repente dijo algo que lo estremeció y le dice: oye, te voy a lavar con jabón la boca porque la tienes muy sucia? Quizás por ahí dijo una grosería, o no sé, quizás le contestó mal y usted le dijo, o quizás a usted le dijeron: oye, te voy a limpiar con jabón la boca. ¿Cuántas veces han escuchado eso, hermanos? Pues eso es lo que va a hacer Dios con nosotros el día de hoy, pero espiritualmente. Hace 8 días yo le decía, cuando vamos al doctor, yo le decía anteriormente, pues la costumbre era cuando llevábamos al niño al doctor o íbamos al doctor, siempre el médico hace lo siguiente: llega y le dice ¿qué tiene? Y usted comienza a decirle: pues me duele aquí, me duele allá, siento que no puedo hablar, siento que me duele aquí. Y ya después de que lo escucha, le dice: pásele para acá, lo sienta en la camilla y le dice: a ver, saca su termómetro y le dice: póngaselo ahí abajo de la lengua. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección, está alta la temperatura, ¿cierto o no? ¿Cómo mide la temperatura o cómo mide lo grande que es la infección un médico? Por la temperatura que tiene el paciente, ¿cierto o no? Bueno, pues Dios dejó su palabra para medir la temperatura de nosotros, solo que espiritualmente. Amén. Le decía yo hace 8 días, vamos como a introducción, que Santiago menciona el tema de la lengua en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 4, versículo 11, el capítulo 5, versículo 12, habla en cuanto al tema de la lengua. Y todo esto, hermanos, porque es un tema de importancia que Dios quiere hablarnos a nosotros. Acompáñenme al Salmo 64, 3. Y lo que Dios quiere en esta hora, hermanos, es poner un termómetro espiritual en nuestras vidas y ver cómo está nuestra vida delante de Dios. El salmista, en el Salmo 64, versículo 3, dice: que afilan como espada su lengua, lanza cual saeta suya, palabra amarga. Y aquí el salmista hace una referencia y compara la lengua con una lanza. Y yo le compartí hace 8 días a la congregación por qué comparó el salmista a la lengua con la lanza y no con un cuchillo. Porque con el cuchillo en mano, para poderle hacerle daño a alguien, hay que tenerlo a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Pero con una lanza, usted puede calcular y puede alcanzar a alguien a larga distancia. Entonces el salmista compara la lengua con una lanza. ¿Por qué? Porque la lengua, cuando no está santificada por Dios y habla cosas que no tiene que hablar, alcanza al que tiene enfrente y al que está hasta allá, la última casa del barrio. La lengua es un miembro del cuerpo que, si no es controlado, puede hacer daño
a largas distancias. Por eso aquí el salmista lo compara con la lanza. Dice el versículo 3, que afila como espada su lengua, lanza cual saeta. La lengua es comparada como una lanza por el alcance que tiene este miembro del cuerpo, y es lo que Santiago quiere hablarnos en esta tarde. Vayamos ahora sí a Santiago capítulo 3, vamos solamente como introducción para introducirnos a lo que era el tema, porque ya lo demás ya lo vimos la semana pasada. Y inicia Santiago: hermanos míos, le está hablando a los hermanos en la iglesia, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué les está diciendo no os hagáis maestros muchos de vosotros? Yo le compartí hace 8 días a la congregación, ¿qué es lo que más ocupa un maestro para poder enseñar? ¿Qué miembro del cuerpo es el que más utiliza un maestro para enseñar? Y si esa lengua, si esa boca no está cambiada, va a enseñar error, va a enseñar falsa doctrina. Entonces, un maestro debe de entender su responsabilidad y su privilegio, que no puede pararse al frente y hablar cualquier cosa. Tienes que hablar algo que esté sustentado y que esté en las cosas de Dios. Si no, mejor ten cuidado antes de hablar de Dios. Imagínese un maestro que va a enseñar a sumar al grupo y se para enfrente y dice, a ver, 2 manzanas más 2 manzanas son 6 manzanas. Y todos los niños comienzan a decir, pues son 6 manzanas. ¿Qué va a hacer esto en el grupo, hermanos? Va a traer mucha confusión y mucho error. ¿Cierto o no? Por eso es que Santiago les dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué dice? Mayor condenación, porque esto es muy importante, hermanos. Hay una gran responsabilidad cuando enseñamos, y Santiago les decía, tengan cuidado, si ustedes quieren enseñar, fíjense primero si su lengua ha cambiado. Y cuando hablamos de la lengua, hablamos del miembro, la cual expresa y la cual dice cosas que de repente no están en las cosas de Dios. Yo le compartí a la congregación acerca de lo del lechero, lo de la ilustración del lechero, hermanos. Pues cuando cambia el lechero, también va a cambiar la lengua del lechero. Porque si no cambia la lengua, hermanos, entonces algo ha sucedido ahí. Entonces Santiago habla y dice, no os hagáis vosotros maestros muchos, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Es decir, hermano, Santiago dice, sé que hay un problema con el ser humano y el problema del hombre es la lengua. La lengua es la que va a determinar qué hay en ti. Yo le compartí a la congregación, ¿por qué Santiago no ocupó el término del corazón? ¿Por qué no habló del corazón para hablar del hombre? ¿Por qué tiene que hablar de la lengua? Porque la lengua, hermanos, es el conducto, es el medio para poder expresar lo que hay en el corazón del hombre. Cuando el padre tiene enfrente a su hijo y le dice, no sé ni por qué te traje al mundo, o cuando tiene enfrente a la esposa y le dice, no sé por qué me casé contigo, esa boca dijo lo que hay en el corazón de ese hombre. Entonces muchas veces lo que hablamos es lo que realmente hay en el corazón. O de repente con el hermano aquí en la fe cristiana. A veces decimos cosas en cuanto al hermano que luego dice, bueno, carambas, ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo dije? El asunto es que hay en tu corazón. El domingo Dios nos hablaba acerca de que ahí en Jeremías 17:9, que dice que es engañoso el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces, Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, tengamos cuidado. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Es varón perfecto. Este es varón perfecto. Acompáñeme a Proverbios 15:20.
También le compartí a la congregación hace 8 días acerca de que todas las palabras que decimos no se pierden, todas viajan a través del espacio. Y el Proverbio 15:20 en adelante dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo con cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa, es decir, aquella lengua que ha sido cambiada, antes de hablar, ¿qué tiene que hacer? Y lo hacemos, hermano. A veces decimos cosas que luego nos arrepentimos. Mire, hermano, Dios quiere que esta iglesia maduremos. Y para poder madurar tenemos que controlar la lengua. Aunque no digan amén, así debe de ser. Porque la lengua, hermanos, nos trae muchos problemas. Dice aquí Proverbios 28, versículo 28, el corazón del justo, ¿qué hace? Piensa. Imagínese usted, de repente tiene a su hijo y lo insulta y le dice cosas que no tiene que decirle. El cristiano nacido de nuevo tiene que pensar si lo que vas a decir está bien. Y si no, mejor cuenta hasta 100 y quédate callado. A veces, hermano, por este problema tenemos muchos conflictos en el hogar, con los hijos, con los vecinos y aún en la misma iglesia del Señor. Amén. Yo le decía, Dios nos enseña que para poder ver si hay una enfermedad, una infección en el cuerpo del ser humano, se ocupa un termómetro. En las cuestiones espirituales, Dios pone su palabra para saber cuántos estamos enfermos. Y si hay infecciones, que Dios las cure. Amén. El justo, dice, piensa para responder, mas la boca de los impíos, ¿qué hace? Todo lo contrario. Entonces, la lengua es un miembro que debe de ser cambiado, porque es un miembro que nos acarrea muchos problemas. Entonces, Santiago dice en el versículo 2, capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice el versículo 2, este es varón que dice, esta palabra perfecto viene del griego que significa teleois, que significa madurez. Ahí la palabra perfección no habla en cuanto a que no hay nada malo, sino que más bien nos habla de madurez. Entonces el versículo 2 se lee, si alguno no ofende en palabra, este es un varón que maduro. Y a veces las hermanas dicen, ¿por qué no maduras como esposo? ¿Verdad que siempre queremos a nuestra pareja que sea maduro, hermanas? ¿Verdad? Porque cuando no maduran, ¿cuántos problemas no hay? Entonces, en la casa del Señor es igual. Tenemos que madurar. Y para poder madurar tenemos que controlar ¿qué? Si tú no controlas tu lengua, no has madurado. Aunque tengas 60 años o 70 años, no has madurado. Dice aquí Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Vea usted a un anciano, ya un viejito, cuando está en la casa y de repente un hijo, cuando están hablando, él solamente los observa, los está escuchando cómo están hablando. Cuando acaban de hablar, a cada uno lo pone en su lugar con palabras sabias. No tienes que gritar para corregir.
solamente decir las palabras apropiadas en el momento apropiado, hermano. Entonces, Santiago nos lleva aquí a que tengamos cuidado y que caminemos en esa madurez, creyendo en el Señor. Y a partir del versículo 3, Santiago nos maneja dos ilustraciones para entender la lengua. Vayamos al versículo 3 de Santiago 3. Comienza con dos ilustraciones. Primero nos habló de la lengua, la compara con una lanza y no con un cuchillo. Y luego nos dice que tengamos cuidado. Ahora nos habla dos ilustraciones para entender cómo controlar la lengua. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cuántos de repente hemos visto por ahí, en la calle visto a alguna persona arriba de un caballo y comienza el caballo a bailar y se para de manos y se arranca y se regresa y uno dice, qué hermoso caballo, qué hermoso caballo? ¿Cómo le hace para que comience a bailar y a marchar el caballito? Y uno se queda sorprendido, ¿cierto o no, hermanos? Así es con el cristiano. Qué hermoso cristiano cuando ha aprendido a controlar su lengua. Porque para poder controlar el cuerpo del animal, con tal que controles la lengua, controlas todo el cuerpo del animal, de 600 kilos. Entonces, hermano, así como decimos del caballo, qué hermoso animal, cómo marcha, cómo baila, se acuesta, se levanta. ¿Sabe, hermano? Los que estudian estas cuestiones de los caballos, todo está en el control de la lengua. El caballo hace lo que hace porque el que lo doma lo hace con la lengua del caballo. Entonces, si somos capaces de entender esto, si controlamos la lengua, controlamos las manos. Si controlamos la lengua, controlamos el cuerpo completo, hermanos. Es lo que Santiago habla en la primera ilustración. En la número 2, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna, ¿qué dice? Quiere. Qué tremendo. Imagínense un barco que pesa, no sé, 2,000, 3,000 toneladas de peso. Con un simple timón, el que lo maneja es controlado. Ese barco. De igual manera, hermanos, para poder madurar, tenemos que controlar la lengua. Si la lengua no es controlada, ¿sabe qué, hermano? Hay muchos problemas. La iglesia que no madura es porque no controla su lengua. Amén. Acompáñeme al Salmo 39. Quizás este tema para algunos es nuevo, para otros quizás pues está siendo de fundamento. Pero fíjense lo que dice el salmista, Salmos 39. Vamos a leer desde el 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar. ¿Con qué? Fíjese que no dice con mi fe. No dice con mi fe. ¿Con qué, hermanos? ¿Sabe, hermanos, que la lengua es la que más nos evidencia quién somos? Es la que nos delata, la lengua. Para no pecar con mi lengua, guardaré, ¿qué dice? Ah, qué duro, ¿eh? Esto es difícil, porque a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Y a veces, como decía yo al inicio, necesitamos que nos laven la boca con jabón, pero espiritualmente. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Imagínese aquel que no es cristiano y lo escucha a usted hablar que es cristiano. Va a decir, por Dios, ¿a dónde va este?
La gente que no es cristiana y usted lo escucha hablar y sabe que usted va al templo, hermano, y si su lengua no ha cambiado, da mal testimonio de que Jesús está en su corazón. Amén. 2. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi imitación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Qué tremendo lo que el salmista nos quiere hablar aquí, hermanos. Iglesia, casa de Dios, tenemos que madurar y para poder madurar tenemos que controlar la lengua. Y si no puede, pídala a Dios. Pero una iglesia que no controla su manera de hablar, su manera de expresarse, es una iglesia que no ha nacido, que no crece en el Señor. Aunque no diga amén, es verdad, hermanos. Entonces Santiago ilustra con un caballo y con un barco. Si usted controla la lengua, controla todo el cuerpo, hermanos. Amén. Versículo 5. Los veo serios, pero sé que Dios está hablando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque con la lengua podemos hablar palabras llenas de gracia, palabras de amor, palabras bien pensadas, palabras edificantes, palabras de consuelo, de sabiduría, de acción. Con la lengua podemos hacer eso, hermanos. Pero también podemos hablar palabras que deprimen, que provocan amargura, que hablan de odio. Entonces, cuidado con la lengua. Santiago dice en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro que dice. ¿Cuánto mide la lengua? 4 centímetros. Pero tan pequeña. Por ejemplo, Nerón quemó Roma con su lengua al echarle la culpa a los cristianos. Con la lengua se puede echar a perder un pueblo entero, hermano. Cuando decimos cosas que no tenemos que decir. Con la lengua tan pequeña se han destruido matrimonios, se han destruido hogares y aún iglesias. Por muy pequeño que sea, el alcance es grandísimo lo que la lengua tiene. Por eso Dios nos habla a nosotros como iglesia que está creciendo, que está madurando, tenemos que controlar la lengua. A veces, hermanos, de repente estamos aquí y hubo un chisme por allá en Zaragoza, por decirlo así, que está de aquí lejos como 1 kilómetro. Y de allá hasta acá llegó el chisme. ¿Cómo llegó? Y aparte que todos le fueron aumentando un poquito, ¿verdad? Entonces, dice Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta. Ahí la palabra jacta es se enorgullece. Y usted ha escuchado a gente que dice, no, pues es que yo puedo, yo fui a estudiar allá, yo sé arreglar eso, yo sé arreglar esto. Oh, yo puedo hacer todas esas cosas, yo nunca me equivoco. Es decir, la gente tiene ese instinto, siempre a jactarse. La lengua dice, yo nunca me equivoco. No, yo siempre he hecho todas las cosas bien. Entonces, dice aquí Santiago, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es que dice. Yo, hermanos, pensaba, ¿por qué compara a la lengua con el fuego y no con el agua? ¿Por qué dice ahí que la lengua es un fuego? Usted pone el agua en un recipiente, en un vaso, y usted lo pasa a otro vaso y sigue siendo un vaso de agua o 2 vasos de agua. Pero si usted tiene una llama de fuego en un vaso y usted lo voltea, ¿qué hace ese fuego? Se extiende. Una chispita incrementa en un incendio. Una gota de agua no hace un océano. ¿Cierto o no? Entonces cuando la lengua habla, una palabra mal hablada, hace un incendio. Yo le decía cuántos hogares no tienen problemas por la lengua. ¿Por qué compara Santiago la lengua con el fuego? Porque así es la lengua mal empleada. Amén.
Un mundo, ¿de qué? Fíjese cómo compara a la lengua. Un mundo de maldad. Vayamos al Salmos 83. Vamos a leer desde el 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Como fuego que quema, ¿qué dice? Como llama que abraza a él. ¿Y sabe que así es el fuego? Es una llama que quema, una llama que consume y que alcanza y que destruye todo lo que encuentra a su alrededor. Una lengua, hermanos, aquí dice el salmista, el versículo 14 dice, como fuego que quema el monte. Y así es la lengua cuando habla cosas malas. Dice cosas que quema las vidas, que queman los principios, que queman los valores, cuando la hablamos de manera equivocada. Por eso Santiago, hermanos, Dios nos habla a la iglesia para poder madurar, tener cuidado con nuestra lengua. Porque es como un fuego. Si usted no la controla, usted puede provocar mucho daño en los demás. Y son palabras que no puede regresar. Ya salieron, hicieron daño. Pero si usted lo ocupa para bendecir, si alguien viene a usted, usted bendígalo en el nombre del Señor. Usted ore por él. Si alguien viene a usted y dice cosas que quizás no, ¿sabes qué? Dios te bendiga y comience a orar por su enemigo. Porque ¿sabe qué, hermano? Con la lengua hemos dañado muchas personas. Y aún más nosotros mismos. A veces pasa enfrente una persona y usted va manejando y se le metió. Y usted dice es que nunca ni siquiera puso la direccional. Va al trabajo y usted dice, un tipo se me metió en la carretera y me sacó de la carretera. Y todo el día usted está hablando de esa persona. Y sabe que él ni en cuenta de que él hizo eso. Y usted sigue hablando y hablando y hablando del tema. Y aquel tranquilo en su casa comiendo. Así pasa con aquellos que no controlamos la lengua. Amén. Vayamos a Santiago para ir concluyendo. Santiago 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Y cierto o no? Si no la controlamos, fíjese, está aquí, entre la boca. Pero todo lo que pase por ahí, controla lo que puede. Le decía yo a usted, cuando usted va al médico y le pone en la boca el termómetro, para poder ver dónde está la infección en el cuerpo, se la pone en la lengua. Y controla todo el cuerpo. E inflama, ¿qué dice? La rueda de la creación. Y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Qué tremendo. Acompáñenme a Proverbios 15, ya lo leímos, al Salmos 52.2. Salmos 52.2. Fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 52. Agravios, maquina, ¿qué dice? Como navaja. ¿Está visto cuando de repente pasa a su mano una navaja y le corta? ¿Cómo duele, verdad? Así son las palabras de una boca que no está santificada por Dios, hermano. Corta y hace mucho daño. Entonces, Santiago, hermanos, si Dios quiere hablarnos a nosotros esta tarde, que tenemos que cuidar nuestra lengua. Es un mundo de maldad. Y cuando Dios nos cambia, dice allí en Corintios, de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué?
Y ahí, hermanos, también entra la lengua. Cuando nos cambia Dios y nos da una nueva naturaleza, también va implícito la lengua. Va una nueva manera de expresarte, de hablar. Si no ha cambiado tu lengua, entonces hay algo que está ahí mal. Amén. Póngase de pie y vamos a dejarlo ahí. Y que Dios nos ayude.